este partido con un resultado que, vamos, era inimaginable al principio. Pues la verdad es como hemos salido, sí, porque nos ha costado, veníamos hablando toda la semana que lo principal era adaptarnos rápido al juego y al campo este, y nos ha costado entrar. Bueno, luego en la segunda parte hemos salido mejor y luego, bueno, con algunas modificaciones yo creo que el equipo, bueno, ya se adapta, hemos seguido intentándolo y muy contento porque, como tú dices, el resultado se ha puesto en contra y el equipo ha seguido peleando y al final yo creo que el resultado ha sido justo por los méritos de un equipo y otro. Cuando peor pintaban las cosas ha aparecido Pablo Carmona, ha marcado el empate y a partir de ahí se ha desatado un gran extremo. Sí, porque insisto, hemos hecho algunas modificaciones que eso nos ha venido bien y ya al meter el tercero ya ha habido mucho más espacio, ya el equipo, bueno, en fin, ha funcionado bien y insisto, me quedo sobre todo en lo positivo con el valor que tiene el ganar en este campo porque para mí es uno de los más difíciles de la categoría y por este resultado tan contundente yo creo que muy bien, un 10 para los chavales. Incluso habías dejado una defensa de 3, ¿no? Viendo que el equipo estaba perdiendo el partido. Sí, por eso te digo que hemos modificado algo. Bueno, sí, hemos hecho algunas modificaciones que creíamos que el partido le podía venir bien y bueno, hemos acertado otra vez, nos equivocamos y bueno, gracias a Dios nos llevamos 3 puntos de aquí importantes. Yo decía lo del resultado inimaginable porque en un campo como este, tan pequeño y tan mal estado, es impensable en principio marcar 7 goles, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que la gente se lo habrá pasado bien porque había muchos goles. Yo he venido aquí muchas veces, insisto, es un campo muy difícil y hay que adaptarse muy rápido al terreno de juego y bueno, yo creo que lo hemos hecho bien y contento. Ya pensamos en el partido siguiente y a seguir sumando de 3. No se ha podido recortar con respecto a Don Benito y Dieter. Bueno, nosotros lo nuestro. Yo lo decía esta semana a un compañero tuyo, no me voy a fijar en el objetivo sino en el camino y el camino es este, el semana a semana el partido para no distraernos. Luego al final de la competición a ver dónde estamos y los méritos que hemos hecho para alcanzar esa posición y ya está. Pero el partido siguiente. Una vuelta a ganar fuera de casa. La última victoria fue el 13 de noviembre de 2011. Sí, era un debe que teníamos nosotros hace mucho tiempo. Lo hemos comentado esta semana que hace mucho tiempo que el equipo no ganaba y quizá esa diferencia de puntos que nos llevan los de arriba, por esos puntos no logra fuera de casa. Entonces, bueno, vamos a ver si empezamos a sumar también fuera y en casa si seguimos el mismo camino, bueno, yo creo que podemos ser optimistas.